Hoy vamos a hablar acerca de la pesca milagrosa. Vamos a ver aplicaciones prácticas para la vida. Grandes aplicaciones prácticas para la vida en Lucas capítulo 5. Si tienen sus dispositivos, sus Biblias, pueden buscarlo ahí. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos a ver este texto, como lo hemos visto en otras ocasiones, dramatizado. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ese es el pasaje de Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos a ver qué enseñanzas nos tiene el Señor en esta noche. Así que abramos nuestros corazones para recibir de Él. Voy a ir versículo por versículo. Dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él. Aquí la palabra que se está usando es le apretujaba, le apretaba. Es como cuando uno está al borde de un precipicio y hay un grupo de gente que te está empujando, te está empujando, te está empujando
como que ya uno no tiene control de uno y lo va a tirar para allá, va a romper los límites. La gente se agolpaba, se apretujaba a Jesús, y eso nosotros sabemos que ocurrió en varias ocasiones, como cuando aquella mujer con el flujo de sangre que estaban caminando y la gente le apretaba, pero en este caso era una especie de impulso, de empuje. Pero lo importante de esto es por qué la gente apretaba a Jesús, por qué la gente empujaba a Jesús, se agolpaba sobre él. Quizás era que le estaban dando algunas funditas de comida. Los políticos estaban repartiendo algo, la caja, entonces todo el mundo se agolpa ahí, ¿verdad? Le apretuja y a la garata con puño y tiran desde un camión unos salami y tiran una cuestión, una funda de arroz y la gente ahí dándose golpes. No, la gente se agolpaba. ¿Saben para qué? ¿Tienen ahí sus Biblias o sus dispositivos? ¿Para qué era? Para oír la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Dios. Sorprendente el hambre que tenía la gente para escuchar palabra de Dios. Yo creo que esto es algo que vemos hoy en día, no en el mundo, pero en muchas personas que tienen hambre, sed de Dios, que quieren escuchar palabra de Dios, y nosotros somos los portavoces, somos los testigos, los embajadores, los representantes de Dios, todos nosotros, para comunicar esta palabra de Dios. Y yo digo, también esto para mí es de inspiración, es un ejemplo. Lucho yo por aprender la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios. Empujo yo, me muevo yo, me apretujo, me pongo incómodo, como sea, con tal de conocer más de la palabra de Dios. Nosotros somos súper privilegiados, porque ahora podemos tener en un simple dispositivo, podemos tener la Biblia en muchísimas versiones y podemos comparar una versión con la otra. Hermanos, eso es un privilegio grandísimo. En aquel tiempo lo que existían eran los papiros, la palabra de Dios escrita, los rollos del Antiguo Testamento, y luego se fueron escribiendo los del Nuevo Testamento. En lugares hoy en día no hay Biblias, no hay Biblias. Yo tuve la experiencia cuando mi esposa y yo, con Pedro y Sahamis, estuvimos en el desierto de Sahara, compartir una funda camuflajeada con algunas Biblias en árabe, y dársela a un árabe que se había convertido, y para mí era como si yo le estuviera dando drogas, porque era con mucho cuidado y la guardia por aquí vigilando y chivatos por aquí y todo. Y yo, no, espérate, no, ahora no. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Y como hemos leído historias de la China, personas que no tienen acceso a una Biblia, y cuando alguien consigue una hoja de las Escrituras, una hoja, es un enorme privilegio, leyéndola, y a veces para que no lo descubran y no los maltraten, lo que hacen es que la destruyen y se la comen para que no puedan encontrar ningún tipo de evidencia, y así la van repitiendo a los demás. Aquí la gente apretujaba, se agolpaba sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios. Quiere el Señor que nos dé esa pasión, ese corazón por la palabra, ese anhelo por la palabra de Dios. Como yo siempre digo, oír mensajes es maravilloso, leer libros es maravilloso, oír predicadores es maravilloso, ver programas de televisión cristianos, eso es una bendición, pero nada va a sustituir nuestro encuentro con la palabra de Dios. Nada lo puede sustituir. Así que volvamos al libro, volvamos a la palabra de Dios. Y dice que Jesús, déjeme yo hacer uso de mi imaginación, la gente se agolpaba sobre él. Recuerden que estaban en la orilla, cerca del mar, se agolpaba, y dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Yo imagino que Jesús estaba como mirando y como quien dice, déjame ver cómo yo salgo de esto, ¿verdad? O sea, porque la gente se está apretujando y no encuentro forma de enseñarle con la gente pegadita de él ahí. Entonces vio que en la orilla del lago habían dos barcas, pero los pescadores
habían dejado ahí la barca y habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Quizás Jesús, buscando alternativa, se encontró con estas dos barcas. Y entonces los pescadores que estaban lavando sus redes, ustedes saben por qué. Yo no soy experto ni nada, ni un chin así de experto pescando. Solamente pescaba cuando yo estaba chiquito en un río. Pero ustedes saben que los que pescan, los pescadores, cuando usan redes y aún anzuelos, lo que fuera, después que realizan su labor, entonces limpian las redes porque se le pegan malezas y las algas y cosas, ¿verdad? Se le pegan ahí mientras están pescando. Y ellos estaban lavando las redes. Ahora, por lo que conocemos en el contexto, que luego más adelante, cuando Jesús le dice que salgan de nuevo a pescar, ellos le dicen: Señor, pasamos la noche entera pescando y no hemos pescado nada. Imagínense ustedes cómo se habrán sentido estos pescadores después de toda una noche de labor, pero sin resultados. Piensen que hay una diferencia, ¿verdad? Cuando uno sale a pescar, uno consigue muchos peces, llega a la orilla y con el gozo de todos esos peces, uno está lavando las redes. O la diferencia que existe cuando uno sale a pescar, no pesca nada, se va en blanco y uno está ahora lavando las redes. ¿Se imagina la diferencia, verdad? Es como cuando alguien va a inaugurar, digamos, un restaurante. Va a inaugurar un restaurante. Y tiene el chef y tiene la gente preparando comida y todo, qué sé yo cuánto. Y la gente viene y pasan una noche maravillosa. Y después, bueno, hay que limpiar el local, lavar y limpiar. Eso es agotador, pero ya tuvieron un día maravilloso, una noche maravillosa de éxito. Pero imagínate que tú abras tu restaurante, tengas toda la comida preparada y al final no venga nadie. Y entonces tú comiences a recoger todo, a apagar las velitas que encendiste, que estaban muy bonitas, quitar las decoraciones. Estaban limpiando las redes, pero es diferente cuando uno limpia las redes después de pescar y tener éxito y después de salir a pescar y no tener éxito. Por eso me imagino, aunque la Biblia no lo dice, no lo contempla, me imagino que el estado de ánimo de estos pescadores no era muy alto, ¿verdad? No estaban por allá con éxtasis, con gozo, sino que estaban quizás un poquito frustrados, cansados, incómodos, quizás un poquito desalentados, no hay fruto, no han pescado nada. Es como la enfermedad de Lázaro, ¿verdad? Se enfermó y murió. Ya uno ve el camino totalmente cerrado. El cuerpo hedía. Ya era de 4 días. Sin embargo, ahí, en ese punto muerto, ahí es donde Dios se glorifica más. Así que no te preocupes, no te desanimes si has pasado la noche entera fajado trabajando y no has pescado nada, no has visto resultados, no hay nada que tú puedas exhibir. Jesús te dice: tira la red, métete en el mar otra vez. Dice que cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Yo creo que Pedro y los demás pudieron haber dado muchísimas excusas, ¿verdad?, para no volver. Incluso, no estoy seguro de esto, pero probablemente la costumbre era pescar de noche. Y me gustaría quizás estudiar eso un poquito más. Y quizás salir a pescar de día, quizás era un poquito hasta ridículo, hasta medio absurdo, ¿verdad? Que a veces el Señor nos pide cosas como que no encajan, como que no va con la lógica. Sin embargo, este versículo 6 es clave. ¿Cuándo lo hicieron? Esto es igual a obediencia. Una sola palabra:
obediencia, sin razonar mucho, sin pensar mucho, sin darle muchas vueltas. Cuando lo hicieron, la bendición viene cuando nosotros obedecemos aunque no entendamos. Lo que el Señor dice, hermanos, siempre será lo mejor. Lo que Dios dice siempre tendrá razón, siempre. Así que obedezcamos a lo que Dios nos dice, sea en su palabra o en nuestros corazones, porque ahí está la bendición. Y déjenme decirle, yo sé que obedecer al Señor en lo que Él dice en su palabra es más claro, es más preciso, es más objetivo. Pero obedecer al Señor con lo que Él nos dice en el corazón es más subjetivo. Entonces, por eso la Biblia enseña que en la multitud de consejeros el camino se hace seguro. Entonces, si tú sientes algo en el corazón, entonces pregunta a otras personas y pregúntale a Dios, examínalo a la luz de la palabra, pero al fin y al cabo, yo prefiero equivocarme tratando de hacer la voluntad de Dios. Me equivoqué, está bien. El Señor me dijo que le diera una ofrenda a Martín de 10,000 pesos. Se lo di y él no lo necesitaba. Me equivoqué, ya. Pero lo que no quisiera es que Dios me diga que le dé una ofrenda de 10,000 pesos y que yo por estar cuestionando, Señor, eres tú, Padre, eres tú, y siendo de Dios, entonces que no lo haga. No sé si me doy a entender. Prefiero mejor equivocarme tratando de hacer la voluntad de Dios que quedarme estancado, estático, sin moverme, temiendo que si es la voluntad de Dios, que si no es la voluntad de Dios. Claro, hay cosas que son ya de mayor trascendencia que sí hay que asegurarse antes de dar ese paso. Y aquí está la gran diferencia en trabajar con nuestras fuerzas, nuestra experiencia como Pedro y los demás, con todo lo que ellos sabían acerca de pesca, de mar, de todo, de redes, todo. Y eso está bien. Usamos nuestra experiencia, usamos nuestro conocimiento, pero hay una gran diferencia cuando nosotros dependemos de Dios. Por eso, en esta lucha que estamos con esta agenda LGTB y pro aborto y destruyendo la familia, hacemos lo que tenemos que hacer, pero esto no lo hacemos a puro pecho, dependemos de Dios. Dios es quien obra, Dios es quien cambia el corazón, Dios es quien da la victoria. Yo sé que políticamente se quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a llevar miles de personas y vamos a hacer esto y vamos a ejercer presión. Yo creo que todo eso está bien, pero déjenme decirles, como dijo Jonatán a su paje de armas, para Dios es lo mismo salvar con uno, con dos, con pocos o salvar con muchos. Para Dios es la misma cosa. Lo que Dios quiere son corazones dispuestos, personas que estén dispuestas a obedecerle. Y cuando lo hacemos, cuando obedecemos, guiados por Dios, dirigidos por Dios, en la voluntad de Dios, entonces vamos a ver los resultados de Dios. Y yo estaba meditando sobre esto. Digo yo, gracias a Dios que Pedro y los demás accedieron a ir, porque, y no sé quizás cómo explicar esto bien, pero a veces nuestra propia experiencia, nuestros propios conocimientos se pueden convertir en un obstáculo para nosotros obedecer a Dios. Porque muchas cosas nosotros las manejamos con la lógica humana, las manejamos con el conocimiento humano y no entendemos que Dios tiene otra lógica, que hay unos recursos que nosotros como cristianos podemos acceder, que cualquier persona no sabe cómo llegar a esos recursos celestiales, a ese poder de Dios que está a favor nuestro. Y a veces entonces nuestro
propio conocimiento se convierte en un bloqueo. Digamos, una persona, un doctor, un médico, puede ver a una persona, un familiar con una condición. Y esa persona, ese médico puede decir, mira, por esta condición, lo que va a pasar es esto y esto y esto y esto, y se va a morir en tanto y tantos días. Y eso es verdad. O sea, médicamente, científicamente, lógicamente, humanamente, es así. Pero si Dios dice, no se va a morir en ese tiempo, Él va a vivir, va a pasar esto y esto y esto, preferimos escuchar a Dios, obedecer a Dios, seguir lo que Dios nos está diciendo, que lo que diga nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Pedro, por ejemplo, pudo muy bien argumentar con Jesús al punto de decir, no, Señor, yo no voy a ir para allá. ¿Cómo va a ser? O como Naamán, que el profeta le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Pero ¿quién dijo que porque uno se bañe, una lepra se le va a ir? El general Naamán, el general sirio. Como que la lógica, el conocimiento, la experiencia le dice a uno que no, que eso no es así. Es como yo decía cuando estábamos en la construcción del templo. Yo le decía, vendiendo quipe, pastelito y pisita, no vamos a construir el templo. O sea, eso no da para construir el templo. Sin embargo, vendiendo pisita, pastelito y quipe, vamos a construir el templo. O sea, con eso no se construye, pero con eso se construye. O sea, con 5 panes y 2 peces, tú no alimentas una multitud, pero con 5 panes y 2 peces, tú alimentas una multitud. ¿Entienden? Yo no sé si estoy comunicando bien. Cuando uno pone las cosas en las manos de Dios y cuando uno es guiado por Dios, uno va a ver los resultados. Porque otra vez, el conocimiento, a veces la experiencia, si yo estoy tratando de buscar agua aquí en todo este sector y ya yo he picado aquí y nada de agua, y el Señor me dice, vuelve y pica. Uno dice, no, es que ya yo he picado en el área completa. Si el Señor te dice vuelve y pica, que ahí va a salir el chorro de agua. Obedezcamos al Señor y vamos a ver los resultados. Al fin y al cabo, ellos podían decir, nosotros somos los expertos. Jesús no es el experto. Y recuerden que para este tiempo estaban recién iniciando en esta relación, en este conocimiento, el uno del otro. De ahí la importancia de la humildad. De ahí la importancia de la mansedumbre, que aunque tú seas el matatán, el que sepa más de esa área de lo que fuera, si tú recibes una palabra de Dios, aún a través de alguien que te parece insignificante, abre tus oídos, abre tus ojos, presta atención, porque ahí puede estar la palabra que tú estás necesitando. A veces nosotros estamos esperando una palabra de un pastor, de un líder, un profeta, alguien muy renombrado por allá, de mucha experiencia, y a veces la palabra viene de alguien que uno ni lo esperaba, como el mismo caso de Naamán el sirio. La muchachita, la que trabajaba allí en la casa, esa muchacha fue la que le dijo a la esposa de Naamán, mire, allá en mi tierra hay un profeta, se llama Eliseo, a Naamán que vaya allá, mi señor que vaya allá y él lo va a curar. Imagínense ustedes, una muchachita que le dijo esto. Cuando uno presta atención, o cuando en la multiplicación de los panes y los peces, que vino, no sé si fue Andrés o Felipe, que le dijeron a Jesús, mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? O sea, no importa a través de quién viene el mensaje, viene la palabra de Dios. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser mansos, sencillos, con anhelo de escuchar la palabra de Dios y de obedecerla. Hay personas que si una palabra no viene a través de alguien renombrado, que esté por allá arriba, una gran autoridad, no siguen una palabra. Hay que ser humilde. A veces, hermanos, aún hasta ¿cómo se llama? En la parte de atrás de una guagua que va arrollando, que va haciendo de todos, malabares, manejando malísimo. A veces hay un letrero atrás, que a veces con ese letrero Dios le ministra a uno. Quizá una sola palabra, confía, o sonríe, Dios te ama, cualquier cosa. El Señor está contigo, cualquier cosa. Cuando uno está pendiente de
recibir de Dios, olvídese, uno va a recibir de cualquier persona. Incluso, y más en este tiempo se da, pero se da en todas las generaciones, ¿verdad? Aún en años atrás. Incluso los hijos, cuando llegan a cierta edad, que piensan que saben más que los padres, que tienen toda la experiencia del mundo, todo el conocimiento, la modernidad y todo, y los padres están quedados, ya son antiguos, no entienden de esto. Cuando uno es sabio, cuando uno es humilde, cuando uno es manso, uno presta oído a lo que la otra persona te está diciendo. Por eso incluso en mis conversaciones con las personas que quieren comenzar una relación sentimental, una de las cosas que yo le pregunto primero es: ¿qué dicen tus padres? ¿Qué dicen tus amigos? La gente que te ama, la gente que te conoce, ¿qué dicen ellos? Porque a veces hay personas que se empecinan y se está buscando otra palabra por apecharse, ¿verdad? Como se obsesionan en una relación, y no importa que los demás le digan que no le conviene, que ese muchacho, que esa muchacha dice: mira, ese es el que yo quiero, ese fue el que Dios me mandó, y cuando viene a ver, tienen que pasar años para darse cuenta del error que han cometido. Por otro lado, yo pienso que Jesús, y esto lo digo con mucho temor, pero yo creo que Jesús de una manera quería recompensarles por el favor prestado. La Biblia enseña que Dios no es deudor de nadie, que todo lo que uno siembra, uno va a cosechar, que toda obra, todo servicio que uno haga a los demás, al prójimo, dice, aún un vaso de agua que tú des a una persona no quedará sin su recompensa. Dios no es deudor de nadie. Él galardona a los que le buscan. Él bendice, Él prospera. Cuando uno presta un servicio al Señor, olvídense, de alguna manera Dios nos va a recompensar. Cuando Jesús estaba hablando en un momento de recompensa y todo eso, que Pedro mismo le preguntó: Señor, nosotros hemos dejado todo. Dice: el que haya dejado padre, madre, hijo, por mí recibirá 100 veces más aquí, y luego la vida eterna. El Señor recompensa. Y yo creo que probablemente parte de esta acción de Jesús de bendecirle con una pesca milagrosa tenía que ver con una recompensa que quizás Él quería darle por haber prestado su embarcación. Aunque obviamente habían otras razones, como vamos a ver, porque creo que Jesús también quería atraerlos hacia Él y hacerle un llamado muy especial, un llamado a salvación y un llamado a servir, no solamente a conversión, sino también a seguirle haciendo la voluntad de Dios. Yo digo que aquí, por ejemplo, estamos en el versículo 6. Dice el versículo 7: entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, esto fue otro milagro, porque eran tantos peces que había que obviamente una sola barca no podía aguantarlos. Y la tuvieron que repartir en ambas barcas, y aún así casi se estaban hundiendo. Y yo digo que cuando obedecemos al Señor, nosotros vamos a ver la mano de Dios. Cuando obedecemos al Señor, vamos a ver los milagros de Dios. Cuando obedecemos al Señor, vamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y hay momentos que la obediencia puede ser con algo sencillo, hermanos. Que Dios nos te está pidiendo que te vayas a África, que vendas todas tus posesiones,
A veces son cosas sencillas que Dios nos pide, como en este caso. Qué gran trascendencia tenía que después de ellos haber trabajado toda una noche, que el Señor le dijera, vuelvan de nuevo y tiren las redes, vayan allá a mar adentro y tiren las redes. Ellos estaban cansados, es verdad, estaban desilusionados, es verdad, pero no era una gran cosa. Yo digo que a veces esas pequeñas decisiones en un momento dado de la vida te van a marcar un destino. Esas decisiones a veces van a hacer una diferencia significativa en tu futuro. Ellos obedecieron y eso marcó una diferencia, porque en el versículo 8 dice que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque por el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, en un momento les cambió la vida a este grupito. Por una decisión que tomaron, algo vino junto con la mano de Dios, con el milagro de Dios, algo vino a sus corazones que los compungió, que trajo la revelación de Jesús a sus vidas, que cambió el curso de su vida. Ellos pudieron haberse quedado ahí siendo simples pescadores para toda la vida, pero hubo un momento, una decisión, un obedecer lo que Jesús les dijo, que los cambió, los transformó, abrió su mente, abrió su espíritu a una revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y de ahí entraron en una dimensión nueva, en una dimensión diferente, no solamente de relación con Dios, sino de servicio a Dios, de caminar con Jesús a partir de ahí, a partir de ese momento. No solamente fue Pedro, sino que también los demás tuvieron como una profunda impresión en sus vidas, en sus espíritus, y hubo un sentido como de indignidad, porque dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando uno se acerca a Dios, de verdad que uno se acerca a Dios, principalmente en una primera etapa, pero luego en la vida cristiana, en ese proceso, pasa lo mismo. Es que uno se siente como tan poquita cosa, uno se siente tan pecador, tan indigno. Yo lo he compartido antes, que antes de yo ser cristiano, tocando en orquestas y en la música y todo, yo me sentía el muchacho más bueno y más sano del mundo, el mejor criado del mundo. Sin embargo, cuando me acerqué al Señor, para mí eso fue asombroso. Todas mis canciones que yo comencé a componer en ese tiempo, que no conservo ninguna de ellas, todas mis canciones era cantando, diciendo lo miserable que yo era, lo malo que yo era, lo pecador que yo era, lo bajo que yo era. Sin embargo, yo me consideraba un muchacho bueno, un muchacho sano, un muchacho que creía en Dios. Pero cuando me acerqué a Dios, que tuve la revelación, entendí lo malo, lo vil y lo pecador que era yo. Eso fue lo que ocurrió con Pedro y los demás, que fue muy parecida a la reacción que tuvo Isaías cuando se acercó al trono, que se sintió tan indigno, que se sintió tan mal, tan bajo. Por eso cuando uno se acerca a Dios, que uno comienza a ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios, uno dice, Dios mío, pero es que yo ni siquiera soy ni un granito de arena, yo soy como menos que la sombra del granito de arena. O sea, yo no soy nada comparado a ese Dios
inmenso, grande, poderoso. Por eso aquí hubo un momento de revelación. Y por eso yo digo que aquellas personas que están todavía en tinieblas, que están en oscuridad, que no entienden nada de esto, que no les ha brillado la luz, son personas que se creen buenas, se creen santas, se creen justas, se creen dignas y se creen que van para el cielo, que yo tengo mi religión y se creen grandes, que hay que rendirle pleitesía y son los que se enseñorean sobre los demás. Pero cuando uno adquiere la revelación de Dios, a la vez uno adquiere la revelación de quiénes somos nosotros. Aquí uno puede ver cómo la palabra de Dios predicada por Jesús, pero también acompañada por una manifestación de milagro, de poder, algo sobrenatural, tocó el corazón de estos hombres. Ahora Jesús los iba a elevar a un nivel superior. Y déjenme decirles esto. Pedro fue uno de los líderes principales de la iglesia. Incluso hasta el día de hoy, la iglesia católica habla de Pedro como su primer papa. Y Pedro era una persona que dice la Biblia que era del vulgo, era una persona que no era educada, era una persona que no tenía ese conocimiento. Incluso entre la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro hay diferencias en escritura. Y una de las teorías más fuertes que se dice es que hubo una epístola, ahora no me acuerdo cuál de las dos, una epístola que le escribió el mismo Pedro y la otra la escribió a través de un amanuense, de un secretario que se la fue dictando. Porque cuando Pedro escribió, escribió como él es. O sea, imagínense una persona de campo que no tenga mucha educación, que no tenga mucho conocimiento, no haya ido a una universidad, ni quizás haya ido a una secundaria, que escriba o que hable, va a hablar con las limitaciones, ¿verdad? De la falta de formación, de educación. Sin embargo, fíjense lo que Dios hace. Fíjense lo que Jesús hace. Agarra a una persona como Pedro y lo eleva a una posición de liderazgo, usándolo con poder, que dice la Biblia que aún la gente ponía a los enfermos en la calle para que cuando, por lo menos que la sombra de Pedro pasara, los sanara. Un hombre lleno de gracia, lleno de unción, un hombre que era sumamente impetuoso, una persona sin mucho entendimiento, que primero metía la pata y después era que hablaba. Que ustedes saben que cuando agarraron a Jesús preso, sacó una espada y le voló la oreja a uno de los que andaba ahí, que dice, creo que era llamado Malco con él. Era una persona así. Sin embargo, Jesús lo agarra, lo forma, lo transforma y lo hace tremendo líder. Es lo que Dios hace con nosotros. No importa que no seamos educados, no importa que no tengamos esa formación, no importa, hermanos, cómo estemos. Por eso yo digo, hermanos, todos nosotros podemos predicar el evangelio, todos nosotros podemos orar por un enfermo, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos que venga el pastor, que venga el líder para orar por un enfermo, para predicar el evangelio. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Es verdad que unos son más cultos que otros, unos conocen más de la Biblia que otros, pero no importa. Con lo que tú tengas en la mano, con eso Dios quiere usarte, con eso Dios quiere bendecirte, y Él nos eleva a posiciones, hermanos, que uno jamás se va a imaginar. Yo soy un ejemplo de esto. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar pastoreando una iglesia,
que me iba a casar con esta muchachita tan linda, desde jovencito que nos conocemos, que ella me tiró el anzuelo, me tiró el lazo y me enamoró. ¿Quién me iba a decir, hermano, que Dios nos iba a bendecir de esta manera con una familia, unos hijos, una familia, digamos, extendida? Como Dios nos ha bendecido, que nos agarra de allá abajo. Un muchacho como yo, súper tímido. Un muchacho como yo, con muchísimas debilidades. Y Dios nos agarra y nos transforma y cumple su voluntad en nosotros. Así uno ve personas que han estado presos, que han cometido de todas las cosas, y Dios los rescata, los salva, los eleva, porque es Él en nosotros la esperanza de gloria. Esto es para que nadie se gloríe, hermano. El futuro de Pedro y de estos hombres ahora estaba siendo cambiado en un momento. Y no solamente su futuro terrenal, sino también su futuro eterno. En este momento, una acción simple abrió una llave, abrió una puerta. Ahora la pesca que se había hablado de un principio, y las simples palabras de Jesús de que fueran mar adentro, que pescaran allá, ahora se quedan en una importancia mucho más baja, o prácticamente sin importancia, delante de todo lo que estaba ocurriendo en estos hombres. Un encuentro con Jesús, una revelación de Jesús, una revelación de sus personas, un ministerio que Dios le estaba dando, una vida eterna que tenían ahora por delante. Bendito sea el Señor. A veces Dios se revela en nuestras vidas de una manera o en situaciones tan sencillas y en pequeños actos de obediencia. Lo que el Señor te diga que haga, hazlo, porque Dios lo que quiere es bendecirte. Cuando Dios te pide algo, no es que Dios te quiere quitar, sino que Dios te quiere dar. Y dice que lo mismo, versículo 10, le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, y les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow. El mismo oficio, pero lo transformó. En vez de pescar peces, ahora iba a pescar hombres. Iba a trabajar con almas, iba a trabajar con vidas, con familias, con niños, con matrimonios, sembrando la palabra de Dios para toda la eternidad, para que una persona pasara toda la eternidad con el Señor. Yo digo, cuando nosotros venimos al Señor, hay unos elementos que uno se recuerda. Este fue un momento clave para estos hombres. ¿En qué momento fue que tú viniste al Señor? ¿En qué momento fue que Dios te tocó? ¿En qué momento fue que Dios te habló, que Dios te ministró? Porque hay gente que dice: no, yo siempre he sido cristiano. No. Aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, siempre hay un momento donde, o una etapa, no digo un día, una hora, una fecha, pero a veces hay una etapa de búsqueda, de inquietud, cuando el Señor comienza a revelársele a uno. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Aquí hay 4 palabras que me gustaría destacar finalmente. Dejar, seguir. Dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Dejar todo lo mío para seguir el todo de Dios. Decirle no a todo lo mío para decirle un gran sí al todo de Dios. Y dejar implica un precio a pagar. Cosas que vamos a dejar por Jesús. Cosas que vamos a dejar atrás por seguir a Cristo. Cosas que antes hacíamos que ya no las vamos a hacer.
las personas que engañaban, que mentían, que eran altivos, hombres que tenían varias mujeres, mujeres que tenían varios hombres, negocios turbios, enojo, ira. Hay cosas que se van quedando atrás. Y nosotros vamos ahora acercándonos más y más a Jesús. Esas malas y viejas prácticas o enemistades que teníamos, ahora restablecemos. Eso es lo que la Biblia llama proceso de santificación. Dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Seguir qué implica? Seguir implica obediencia. Seguir implica conocimiento, saber por dónde Jesús va. Seguir implica preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres. Seguir implica ese dejar todo donde yo era mi Señor, mi dueño, mi amo, para convertir a Jesús en mi Señor, mi dueño y mi amo. Ahora Jesús adquiere un nuevo valor para nosotros. Ya no es ese Jesús distante, no es un Jesús de una imagen, de un retrato, de una estatua, sino un Jesús vivo que está cercano, que me ama, que me conoce, que me provee, con quien yo interactúo. Pasamos de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas a través de un proceso. Hay cosas que se dan de golpe y porrazo. Hay cosas que se dan de manera dramática. Hay personas que vienen al Señor con un vicio de cigarrillo, de lo que fuera, y el Señor los corta, miren, de raíz. Y a veces hay personas que atraviesan por ese corte dentro de un proceso, ya sea con la ira, ya sea con la lujuria, ya sea con el enojo, con lo que fuera. A veces hay un corte drástico y a veces hay un corte progresivo. De todas maneras, vamos dejando ese mundo para seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por acompañarnos, gracias por llamarnos, gracias por bendecirnos, gracias por colocarnos en tu cuerpo, en tu reino, en tu viña. Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tú haces a favor de nosotros. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dale gracias a Dios por la salvación de tu alma. Dale gracias a Dios por el perdón de tus pecados. Dale gracias a Dios por poner su Espíritu Santo en ti. Dale gracias a Dios por su obra maravillosa en tu vida. Bendito sea Dios.